Buenos días, mi nombre es Natalia Gherardi, soy abogada argentina, graduada de la Universidad de Buenos Aires y dirijo una organización de la sociedad civil llamada ELA, que es parte de las instituciones convocantes de este encuentro. Para ELA, que es una ONG fundada en Argentina hace casi 20 años, que tiene una agenda de trabajo en el tema de justicia y género, es un verdadero honor ser parte de la convocatoria de este encuentro junto a la Comisión Interamericana de Mujeres y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de la Nación de México. La propuesta ahora es reflexionar un poco sobre el acceso a la justicia desde un abordaje integral que analice las estrategias y los desafíos de la prevención más allá del enfoque punitivo para dar una respuesta más integral a la violencia más extrema cometida por razones de género, como una demanda que fue construida al calor de las demandas sociales del movimiento de mujeres y feminismos, pero que al mismo tiempo es una de las grandes deudas de nuestras democracias. Las violencias que se producen y se reproducen en ámbitos públicos y privados sabemos que impactan en la vida, la salud, el bienestar, la dignidad de las mujeres en toda su diversidad. Mujeres de diferentes edades, de distintas procedencias y niveles socioeconómicos no encuentran freno a las violencias a pesar de los avances significativos que se hicieron tanto en el derecho internacional de derechos humanos, en normas nacionales y en planes de acción. Sin embargo, pareciera que no hay freno a esas violencias extremas en diferentes ámbitos. América Latina, y lo sabemos porque es información que se recopila de manera periódica y se difunde de manera pública en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, América Latina avanzó de manera indiscutible en la sanción de leyes, aún en las leyes integrales que avanzaron en esa segunda generación de normas que mostraron los vínculos indiscutibles entre las diferentes formas y expresiones de las violencias y el impacto que tienen esas violencias en distintas dimensiones de la autonomía de las mujeres. No solo está en juego la integridad física de las mujeres, está en juego sus posibilidades de intervenir de manera sólida y sostenida en todas las dimensiones de la vida social, política y económica. También América Latina es la región que más avanzó en la sanción de leyes para su forma más extrema, el femicidio, feminicidio. Las llamamos de maneras distintas en nuestros países y no desde el punto de vista jurídico sin una justificación unificadora, femicidio, feminicidio. Por eso me voy a referir en algunos momentos a los dos términos o alternados a unos y otros. Ahora, también lo que sabemos a partir del trabajo de la evaluación regional que lleva adelante el MESECVI es que la efectividad de las medidas que se realizaron es fuertemente cuestionada. Lo identificó claramente el tercer informe hemisférico publicado en 2018 y se está evaluando actualmente en el marco de la cuarta ronda de evaluación. Ahora, el fenómeno de los femicidios preocupa por su persistencia. En los últimos 10 años ha habido esfuerzos de gobiernos, de la comunidad internacional, construcción de conocimiento desde la academia, desde el movimiento de mujeres, estrategias desplegadas y sin embargo siguen enfrentando enormes desafíos. Se reformó la legislación de casi 20 países incorporando esta figura de femicidio, feminicidio en la región, en un proceso interesante que promovió de producción latinoamericana, ¿no? De producción académica y feminista latinoamericana. La tendencia ampliamente mayoritaria es por la creación de tipos penales específicos y una tendencia minoritaria, pero todavía existente, por ejemplo, representada en Argentina, con la figura de un agravante del homicidio, descrito de diferentes formas. Patsily Toledo, una académica feminista, dice que la tipificación de estas figuras constituye la manifestación en el ámbito jurídico penal de un proceso que ha tenido por objeto hacer política y socialmente visible el fenómeno de los homicidios de mujeres y su vínculo con la discriminación estructural que las afecta.
Discriminación estructural que impacta en todas las dimensiones de la vida y que se expresa de formas variadas, incluyendo la injusta organización social del cuidado que sobrecarga a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres, y que limita su participación en la vida social, política y económica, como se analizó extensamente durante el transcurso de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires hace pocos días. En ese contexto de desigualdad estructural, y a pesar del enorme consenso social reunido detrás de la condena y la necesidad de prevenir los femicidios, las reformas legales encuentran hoy enormes dificultades para su aplicación. De alguna manera, el cuestionamiento que tuvieron estas figuras de femicidio, feminicidio, cuando empezaron a promover su sanción en nuestra región, desde el ámbito jurídico penal, esas objeciones encuentran hoy su reflejo en las dificultades para su interpretación y aplicación para casos concretos. A pesar de que hay países con normas de hace más de 10 años, hay pocas investigaciones que hayan avanzado en la evaluación comparada sobre su efectiva aplicación en los poderes judiciales. La evidencia muestra que hay un grado importante de impunidad en la investigación y en la sanción de las responsabilidades, y además las dificultades para avanzar en la interpretación y aplicación de las figuras de femicidio, en cierta manera, es ilustrativa de los problemas, de las deficiencias, de las faltas en la formación de quienes integran los poderes judiciales y los ministerios públicos, y se expresa en la aplicación sostenida de estereotipos con las que muchas veces actúan los órganos de administración de justicia. En el marco de la iniciativa Spotlight, de la que participaron muchos países de la región y América Latina en su conjunto, tuve la oportunidad de dirigir una investigación que se propuso analizar cuáles son las condiciones que habilitan o que facilitan la aplicación de las normas penales destinadas a la investigación, persecución, sanción y eventualmente reparación de esta forma particular de violencia letal. El estudio, cuyos resultados principales voy a compartir hoy, propuso conocer cuáles sean las limitaciones y los desafíos del tipo penal, específicamente en 4 países de la región: Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, a partir de la revisión de algunas sentencias ilustrativas, no representativas, de ciertos casos paradigmáticos recientes en estos países. Vimos que la legislación vigente en estos países tenía algunas características que lo hacían interesantes, tenían por lo menos 5 años de vigencia. En sus inicios uno había optado por la figura penal autónoma, el caso de Bolivia, y los otros 3 por tipos penales agravados, y sin embargo más recientemente Colombia en el 2015, Chile en el 2020 optó por dejar la estrategia de la figura agravada y pasar al tipo penal específico. Más allá del enfoque seleccionado en esos 4 países, hay algunas consideraciones generales que quería compartir de manera previa a partir del análisis que hicimos respecto de todos los países de América Latina. 1. De la actualización normativa de femicidios y femicidios y la construcción de tablas descriptivas, vimos que la forma en que regulan los países de la región los femicidios, feminicidios, incluyen una perspectiva interseccional en el tipo penal o en el agravante. Por ejemplo, incluyen la aplicación de características como socioeconómicas, discapacidad, condición migrante, raza, etnia, diversidad de género. Son características que incluyen las normas, pero que no necesariamente están incorporadas en el análisis de los hechos, en la recolección de las pruebas y en la aplicación de las figuras penales a los casos concretos. De la revisión de datos cuantitativos a partir del análisis de los registros de femicidios, feminicidios, un ejemplo del cual es el de la Argentina que acaban de presentar, pero analizándolo tal como están reunidos en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, identificamos que las fuentes de información, los actores responsables de estos registros son distintos y que en general muestran una ausencia de un análisis interseccional de los datos recabados. Es decir, los tipos penales incluyen muchas veces especificaciones interseccionales
pero que no se encuentran reflejadas en los registros de esos mismos países al momento de analizarlo, o por lo menos de difundirlo a través de distintos informes. Entonces ahí se pierde una oportunidad para profundizar el análisis de cara a la construcción de una política pública más enfocada en la problemática y sus dimensiones. En términos generales, por supuesto, hay algunos pocos ejemplos diferenciales. El de Argentina es uno de ellos, que crecientemente, no desde el inicio, pero de manera creciente en los últimos años, fue incorporando esa perspectiva interseccional en el análisis de los datos. Y eso lleva también a pensar cuál es el objetivo de los registros. No es solamente las ganas de saber, la voluntad de conocer, es hacer algo con esa información. Para hacer lo mejor posible con esa información, tiene que tener la mayor precisión posible y el mayor detalle disponible. Después, a partir de la caracterización de los sistemas de justicia de la región, pudimos analizar el rol de los ministerios públicos en las políticas de investigación y abordaje judicial de los femicidios, feminicidios y el potencial que tienen muchas oficinas especializadas para incorporar una perspectiva de interseccionalidad, apoyando con patrocinio jurídico a la querella y el impacto de la formación voluntaria o obligatoria para agentes judiciales. Finalmente, enfocamos el análisis cualitativo, como les decía, en una selección de casos a analizar a partir de las sentencias. Los criterios para esa selección incluyeron la trascendencia pública del caso, la accesibilidad al texto completo de la sentencia, cosa que tampoco es todavía una generalidad en todos los países de la región, la fundamentación y la exhaustividad de la evaluación de la figura del tipo penal, el uso o no de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación. Consideramos el análisis de las pruebas en la fundamentación de la sentencia, el involucramiento de la familia y otras organizaciones y activistas para impulsar la investigación y sanción. Esos fueron los criterios que consideramos al momento de elegir cuáles casos ilustrativos usaríamos para este análisis cualitativo de la aplicación de los femicidios en estos 4 países. Entonces quiero compartir ahora los principales resultados de esa investigación que se encuentra publicada entre los documentos elaborados por los estudios de la Oficina del Programa de Naciones Unidas Regional y que fueron elaborados en el marco de la iniciativa Spotlight. Primero, los avances en la regulación del femicidio muestra que se trata de un tema que está presente en la agenda pública. Hubo décadas de trabajo para llegar hasta allí y finalmente se consolidó un movimiento social amplio que comenzó a reconocer no solamente la gravedad de estos crímenes de violencia extrema, sino también los vínculos profundos que existen entre esa violencia extrema y las condiciones estructurales de discriminación y de violencias que impactan de manera desproporcionada y brutal en las vidas y en la dignidad de mujeres y niñas en toda su diversidad. Como les decía, en los últimos 10 años casi 20 países de la región aprobaron esta legislación y sin embargo lo que se muestran los datos es que los femicidios no disminuyen, por lo menos no al ritmo en que crece el involucramiento de instituciones, de políticas, de financiamiento para abordar este fenómeno. Al mismo tiempo, mientras se avanza en la creación de institucionalidad, se empieza a dedicar presupuesto, también esos avances corren riesgos si no mostramos resultados y sobre esto voy a volver después. La información que reúne el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL da cuenta de los datos estadísticos que se producen, de las fuentes de información publicadas, de la importancia de contar con leyes para promover la existencia de registros, pero que no es necesario contar con una ley específica para contar con un registro. Y el ejemplo son los países del Caribe angloparlante, que informan la cantidad de femicidios, pero que no tomaron esa opción de regulación penal. Entonces, una cosa no necesariamente es condición para la otra, aunque se contribuyan entre sí. La necesidad de articular una mirada interseccional en las políticas públicas se vincula con la importancia de contar con esos datos. Los registros e informes que permiten ilustrar la forma en que las variables de edad, de origen migratorio, lugar de residencia, situación de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, son relevantes al momento de analizar características individuales y estructurales de las víctimas. Estas características que están presentes en las leyes, que a veces se reflejan en los registros, no necesariamente se transmiten al momento de analizar las pruebas, construir los casos
y evaluarlos en las sentencias judiciales. En la transición hacia marcos normativos cada vez más sólidos y más integrales, esta tendencia de leyes de segunda generación que avanza en la creación de normas integrales para la protección de todas las formas de violencia contra la mujer, encontramos también un vínculo y un vínculo de colaboración y de articulación interesante. De los países de la región que han regulado los femicidios, 13 cuentan con leyes integrales y 3 se encuentran encaminados a su aprobación. Segundo hallazgo. El Poder Judicial ha respondido con el fortalecimiento de los sistemas procesales y guías de actuación para la investigación y sanción de los feminicidios. La jurisprudencia que interpreta y aplica las figuras permite ilustrar los desafíos que todavía enfrenta el sistema de justicia. Algunos de estos desafíos se vinculan con la formación de quienes integran los órganos de administración de justicia, expresado en estereotipos, pero también en las reglas propias del sistema a partir del cual se van delineando los procesos judiciales. ¿Qué implicancia tiene el sistema procesal para la investigación de los feminicidios? ¿En qué medida incorporar un nuevo paradigma en la investigación y la conducción de los procesos puede acercar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias? Si bien la respuesta claramente no es unívoca, sí pudimos ver que los procesos penales de tipo adversarial, acusatorio, contribuyen a generar una arquitectura institucional en la que la especialización del Ministerio Público también puede permitir enfocar algunos esfuerzos investigativos desde una perspectiva de género. Además, por la naturaleza propia de los ministerios públicos, la creciente incorporación de mujeres en esas fiscalías, con poder de decisión, promoviendo cambios hacia el interior de estructuras de poder, también contribuyeron a generar herramientas para que la perspectiva de género se transmita en el ejercicio de la función investigativa de los ministerios públicos y las fiscalías, con instrucciones de carácter general, lineamientos sobre cómo conducir investigaciones. Hay pautas de actuación que deben observar. Hay una proliferación de protocolos que se encuentran en diferentes países de la región. Contamos 15 al momento de la investigación. En ocasiones, y como lo mencionaba creo la magistrada de México, con muchos en un solo país. Ese fraccionamiento al interior tiene que ver también con la estructura de los poderes judiciales y las entidades federativas de nuestros países. De repente también pueden contribuir a mayor complejidad en lugar de facilitar reglas claras, precisas y obligatorias para la investigación. En tercer lugar, juzgar con perspectiva de género es un ejercicio en construcción, donde el análisis de casos permite ilustrar un camino con luces y sombras. Hay uno de los riesgos que mencionaba hoy más temprano la jueza Ivana Bloch en la pregunta hacia uno de los paneles anteriores. El riesgo es la banalización de la idea de la perspectiva de género, vaciarla de contenido a fuerza de repetirla sin dotarla de un contenido preciso, sin entender cómo se aplica en cada momento. Frente a la amplitud de las respuestas desplegadas en la región es importante analizar cuál ha sido el impacto real de esas reformas legislativas y el de las reformas estructurales y procedimentales en términos de la facilitación de la adecuada respuesta penal, en la investigación, en la evaluación de las pruebas, en el acompañamiento de las víctimas y en la sanción de los perpetradores. El análisis que hicimos de esa cantidad limitada de casos paradigmáticos y la revisión de argumentos permite analizar cómo impactaron esas normas en las víctimas directas e indirectas y cómo se puede construir una mirada crítica de la forma en que las promesas normativas se llevan a la práctica. Y además buscamos analizar en ese ejercicio de análisis cuáles fueron las condiciones que facilitaron u obstruyeron las posibilidades concretas de avanzar en la garantía de acceso a la justicia. Como les decía, es un ejercicio de aproximación cualitativo que procura ilustrar esas dificultades y que, no hay duda, deberíamos profundizar en todos los países y de manera sostenida. La obligación de jugar con perspectiva de género es un ejercicio, es parte de la concepción del derecho como una práctica argumentativa y es también un ejercicio de deconstrucción
que permite detectar espacios de desigualdad formal, material, estructural, que todavía impacta en las mujeres, en toda su diversidad y en personas atravesadas por diversos factores y circunstancias, comprendiendo no solamente el concepto de género, sino, como también se dijo reiteradamente hoy, desde un enfoque de interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer que mujer con discapacidad, mujer indígena, rural, urbana, profesional, pobre, travesti, trans, ¿no? Las diferentes características que nos intersectan como personas también impactan en nuestro derecho de acceso a la justicia. En primer lugar, se trata de analizamos la interpretación de la figura del femicidio, feminicidio, a partir de las características propias del tipo penal. Y ahí vimos claramente cómo los elementos incluidos en el tipo penal y los requisitos que se incluyen para su caracterización son relevantes al momento de encuadrar la conducta del tipo penal. Ahora, las sentencias que vimos muestran también debates que se presentan de manera recurrente en los tribunales. ¿Cómo se interpreta el concepto de pareja? En algunos casos se busca asimilar la pareja de una manera extremadamente limitada a las uniones matrimoniales, incluyendo condiciones que las leyes no establecen, ¿no? Como requisitos de tiempo, de publicidad de la relación, estabilidad, singularidad de la pareja, en lugar de reconocer los vínculos de confianza de otra naturaleza, que debe dar lugar a estándares de protección agravadas y que establece la figura del femicidio. En otro orden, la interpretación del concepto de violencia de género, incluido en muchos de estos tipos penales, el contexto y las características de la violencia ejercida por el agresor como determinantes para esa justicia penal. También eso es motivo de debate en los tribunales y eso muestra la forma limitada en que la producción académica feminista llega a la justicia. Otra manera de mirarlo también muestra la forma limitada en que las mujeres feministas llegan a los espacios de decisión en la justicia. Dado que se trata de un tipo penal pluriofensivo, es central analizar la manera contextualizada de los hechos que llevan a un femicidio, en particular teniendo en cuenta la diversidad de bienes jurídicos a que hacen referencia a la figura del tipo penal. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, incluye características vinculadas con la subordinación, el estado de embarazo, el contexto de vulnerabilidad, entre otros que contribuyen a explicar el contexto en el que se enmarcan los femicidios. Y eso también lleva a otro de los comentarios que se hizo más temprano respecto de la prueba sociológica, ¿no? Y cómo hay que integrar en el proceso de juzgar con perspectiva de género, es siempre imprescindible integrar otras miradas interdisciplinarias. Luego analizamos la satisfacción del deber de debida diligencia en las investigaciones, que constituye, como sabemos, un estándar fundamental en el cumplimiento de la garantía de los estados de promover vidas libres de violencias. Y ahí vimos que los casos muestran la necesidad de considerar hechos y circunstancias que rodean el caso, la situación particular de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima, con un análisis contextualizado e integral de las pruebas reunidas en el marco de los estándares establecidos en las leyes integrales de protección a partir de una lectura comprensiva del fenómeno de las violencias por motivos de género. Además, la debida diligencia en la investigación lleva a aplicar un análisis enmarcado en el conocimiento del bagaje teórico desarrollado por la doctrina feminista y de derechos humanos, analizando las desigualdades de género estructurales que existen y no limitarse a identificar desigualdades, sino contribuir a transformarlas. Varias de las sentencias que analizamos avanzaron con esa vocación transformadora, promoviendo distintas maneras de lo que empezamos a conceptualizar como reparaciones estructurales. En tercer lugar, se analizaron los estereotipos de género presentes en las diferentes decisiones judiciales, los prejuicios, las expectativas sobre los roles sociales de género, los comportamientos esperados de ciertas mujeres en función de su edad, de su condición, características, que tiñen finalmente los análisis judiciales sobre qué es una buena víctima y qué se espera de ellas y quiénes merecen la protección. En cuarto lugar, se analizaron algunos casos de transfemicidio y travesticidio en la justicia,
incorporando una perspectiva de interseccionalidad en torno a las violencias agravadas por odio de género hacia el colectivo travesti trans y considerando la situación de desigualdad estructural y violencias institucionales que atraviesan sus vidas. En ese análisis, el caso paradigmático seleccionado de Argentina ofrece la posibilidad de mostrar el avance que se logró gracias a la lucha colectiva, no solamente en términos de no impunidad, sino también avanzando en medidas de reparación y no repetición, en relación con ciertas conductas judiciales que resultan revictimizantes para los activistas y organizaciones integradas por el colectivo travesti trans, que están más habituadas a interactuar con el sistema judicial como perseguidas, antes que protagonistas que reclaman protección y acceso a la justicia. Este caso, el caso del travesticidio de Diana Zacayán, una activista del colectivo travesti trans en Argentina, allí el Tribunal Oral acordó con la querella, personas de las familias de la víctima y allegadas, modos de nombrar, de organizar los espacios y de garantizar la participación a lo largo del proceso que no fueran revictimizantes. Ese repositorio de buenas prácticas constituye un aprendizaje institucional sumamente valioso para el futuro. A lo largo de la investigación fue posible identificar algunas prácticas promisorias que se revelan como facilitadoras de la aplicación adecuada de las normas y superación de estereotipos de género con una perspectiva interseccional. La existencia de fiscalías especializadas con recursos técnicos, humanos e institucionales adecuados y suficientes que puedan intervenir de manera temprana y sostenida en procesos paradigmáticos en los que se investiga desde una perspectiva de género interseccionalidad. El caso de la UFM en Argentina es un ejemplo de eso. Ahora, una pequeña señal de cuidado, digamos allí. Que se promueva la existencia de lugares especializados no desresponsabiliza ni quita la obligatoriedad de todo el resto del sistema de administración de justicia de incorporar también esos estándares de perspectiva de género e interseccionalidad. Segunda práctica promisoria encontrada, la existencia y aplicación efectiva de guías de actuación o protocolos para investigar los femicidios con una perspectiva de género interseccional también es central. El caso que analizamos de Bogotá también es un ejemplo en ese sentido. Pero noten que hablamos de existencia y aplicación. La existencia sola no transforma la realidad. Necesita conocerse, difundirse y aplicarse. Y para ello, tercer práctica promisoria, garantizar de manera extendida las capacitaciones en violencia de género e igualdad, como estableció Argentina, por ejemplo, con la Ley Micaela. La Ley Micaela, podríamos decir que es una forma de reparación estructural también, que impulsó la familia de una joven víctima de femicidio, que se aprobó como una ley en el año 2018 y que requiere la capacitación obligatoria de todos los agentes del Estado, de los 3 poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno. Si bien la ley es relativamente reciente y los procesos de formación están en desarrollo, el potencial de ese espacio de capacitación, que tiene que ser continua y que tiene que evaluarse en su impacto, es algo interesante para considerar en otras regiones, en otras partes de la región. La generación de mecanismos que permitan la participación activa de las víctimas a lo largo del proceso de investigación, con normas específicas de derechos de las víctimas o incorporando esos estándares en los marcos de procesos penales, también es una práctica promisoria. Así lo son lo mismo los mecanismos de participación ciudadana en el monitoreo social de los casos, de modo de contribuir a la transparencia en la aplicación de las normas, el seguimiento de los procesos, la exigibilidad de rendición de cuentas y la responsabilización frente a las decisiones contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. No puede ser lo mismo aplicar las normas correctamente que no hacerla. Para eso la producción de información pública de calidad y acceso abierto es fundamental para facilitar esos procesos de monitoreo y evaluación por parte de sociedad civil, academia, periodismo y la sociedad en su conjunto. Para concluir, algunas de las recomendaciones que surgen del estudio. Recomendaciones para los estados, para mejorar el acceso a la justicia. Primero, garantizar la producción periódica de información pública de calidad, sistematizada, de acceso abierto, con análisis interseccional que permita una mejor formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la prevención, investigación y sanción de los femicidios.
Segundo, establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas respecto del trabajo de los ministerios públicos y del Poder Judicial, con posibilidades de participación ciudadana, y esto facilita las garantías de no repetición a partir de acciones de exigibilidad promovidas de diferentes espacios. Tercero, garantizar la publicación de todas las sentencias en bases de datos, otra vez, públicas, protegiendo la confidencialidad de la identidad de las personas involucradas y con resguardo de sus datos personales. Cuarto, promover la sanción y la aplicación efectiva de legislación que establezca la obligatoriedad de las capacitaciones, incluyendo, como decía antes, mecanismos para evaluar el impacto de esas capacitaciones, que permitan ir profundizando el nivel de esa formación y no dejarla siempre en un nivel inicial, que a nadie le hace daño, pero muchos necesitan más que eso. Garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones creadas para promover la aplicación de una perspectiva de género en el ámbito del sistema de administración de justicia y promover el trabajo interdisciplinario desde esos espacios, que puede luego permear a toda la actuación del Ministerio de Justicia, del sistema de justicia, asegurando recursos técnicos, humanos, institucionales adecuados y aplicación amplia en los territorios. Demasiado a menudo encontramos estos esfuerzos más desarrollados en las grandes ciudades capitales y mucho menos distribuidas en el territorio de nuestros países. Recomendaciones para promover la participación de las víctimas y sus familias. Garantizar el acceso a la justicia a través de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, sobrevivientes y sus familias, de modo que se puedan constituir como querellantes en los procesos penales o que puedan impulsar otras causas vinculadas con el femicidio, feminicidio en otros fueros, por ejemplo, procesos civiles o procesos de familia. Esto va a la integralidad de la respuesta que debe garantizar el Estado. Esto va a promover una forma de reparación adecuada que pueda ser expresada como tal por la víctima y sus allegadas, adecuada a sus circunstancias y situaciones concretas. En segundo lugar, sancionar normas destinadas a reparar la vulneración de derechos de las víctimas con apoyo económico, contención psicológica y otros remedios que pudieran ser adecuados. Avanzar en la sanción de estas normas y garantizar su aplicación. Establecer políticas integrales de acompañamiento jurídico, psicológico y social, atendiendo a los diversos factores de discriminaciones múltiples que atraviesan las víctimas y sus familias. Esto requiere más que el trabajo del Poder Judicial. Requiere el trabajo de articulación con las políticas públicas a cargo de otros poderes del Estado. Pero el Poder Judicial tampoco puede desresponsabilizarse de esto, sino que es importante que promuevan esa articulación porque hace la integralidad de las respuestas para las víctimas, sobrevivientes y sus familias. Procurar acercar la información y trabajar de manera conjunta con las familias y de cara a la sociedad, para lo cual es preciso avanzar en la utilización del lenguaje llano, en la causa y en el marco de la investigación, de modo de no intensificar el miedo y la desconfianza que muchas veces las personas tienen sobre la justicia y contribuye a fortalecer las barreras de acceso a la justicia. Finalmente, recomendaciones para promover la participación civil y de la academia. Promovamos estudios de seguimiento y evaluación del impacto de las reformas normativas implementadas, incluyendo la evaluación del trabajo llevado adelante por las instituciones creadas para trabajar con perspectiva de género e interseccionalidad en la justicia. Incidir en la producción teórica con la que se capacita a integrantes de ministerios públicos y poderes judiciales y en la doctrina que se cita en las sentencias. Y garantizar, esto es importante sobre todo en algunos países de la región, la libertad de expresión de víctimas y periodistas a fin de permitir la evaluación crítica del quehacer estatal en materia de debida diligencia y observancia del deber de garantizar una vida libre de violencias. Creo que reflexionar sobre el acceso a la justicia desde un abordaje integral, analizar las estrategias y los desafíos de la prevención más allá del enfoque punitivo, incluir en esa reflexión la articulación del Poder Judicial con las políticas públicas es imprescindible para fortalecer nuestras democracias. Y creo que es importante hacer esta reflexión crítica
justamente para fortalecer los avances alcanzados. Sin duda se avanzó muchísimo, no solo en las normas, sino también en la institucionalidad de género en los ámbitos ejecutivos y en lo que aquí nos convoca en los poderes judiciales de la región. Es momento de analizar, evaluar y pensar cuál es la agenda para la igualdad de género en la justicia y la agenda de justicia de género para la región. En un momento en el que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, que cuestionan la relevancia y la urgencia de esta agenda, que proponen responder a las crisis financieras con recortes que impactan en la institucionalidad de género y en las políticas dedicadas a promover la igualdad, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y para pensar en el futuro. Porque claramente no hay democracia sin vidas libres de violencia. Muchas gracias.